Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de hoy. Perdón, un momento. Hoy día vamos a seguir con geometría vectorial y vamos a ver algunas aplicaciones geométricas, por ejemplo, el volumen de un paralelepípedo. ¿Cómo calculamos? A través de los productos, y vamos a combinar productos, y como dice aquí nuestra lámina, vamos a combinar un producto triple escalar. ¿Ya? Eso significa que vamos a combinar aquí el producto cruz y el producto punto. ¿Ya? Y la combinación de esos dos productos se va a llamar triple escalar y nos va a ayudar a determinar el volumen de un paralelepípedo. Vamos a comenzar con la unidad de rectas vectoriales y vamos a ver que la forma de representar una recta vectorial es diversa. Por eso al final aquí de esta lámina dice multiplicidad de ecuaciones. Hay múltiples ecuaciones para describir una misma recta. Ya, comenzamos. Se escucha bien, espero que estén bien también, y comenzamos. Vamos a mirar cómo calcular el volumen de un paralelepípedo. Para eso vamos a tomar este ejemplo, con esta figura. Entonces tenemos tres vectores en R3, U, W y B. Tenemos estos tres vectores en R3 y vamos a considerar el paralelepípedo que se genera con estos tres vectores, como vemos en la figura. En la figura tenemos en rojo el vector U, el vector W y el vector B. Si hacemos una traslación del vector U de forma paralela, ¿no es cierto?, obtenemos estos vectores. Por ejemplo, este que voy a poner aquí en rojo, este y este, ¿no es cierto?, y este. Lo mismo ocurre con el vector W, ¿no es cierto? Si trazamos, ¿no es cierto?, sus traslaciones paralelas, este y este. Y lo mismo si hacemos con el vector B. También podemos hacer lo mismo con el vector B, ¿no es cierto? Hacer sus traslaciones, trasladarlo. Y si unimos todos los vértices, se forma este paralelepípedo. Este paralelepípedo tiene un volumen, y ese volumen es el que vamos a determinar. Pero tenemos que tomar atención a algunas cosas. ¿Cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo? Bueno, lo primero que vamos a saber, vamos a decir que el volumen de un paralelepípedo se calcula el área de la base, que vamos a escribirlo mejor, el área de la base, ¿no es cierto? Por donde nosotros podemos decir que es área de la base. ¿Por quién? ¿Cómo se calcula el volumen? El área de la base, ¿por quién será? Jóvenes. ¿Por quién podríamos calcular el volumen de este paralelepípedo? El área de la base por la altura. Por la altura. Bien. El área de la base, como es un paralelogramo, nosotros la conocemos. Ese área de la base, como es un paralelogramo, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el área de la base es igual a un paralelogramo. Y esa área de la base la calculamos como la norma ¿de quién? Del producto cruz de los vectores de la base. Por lo tanto, va a ser el producto cruz de B, cruz W, porque son los vectores que están en la base de este paralelepípedo, y así calculamos el área de la base. Eso lo vimos en unas clases anteriores. Entonces, de esto, ¿qué sabemos? ¿Qué conocemos nosotros? Conocemos el área de la base. ¿Qué nos faltaría determinar? Nos faltaría determinar quién es la altura. Ya, y para determinar quién es la altura y poder nosotros
calcular exactamente este volumen, vamos a decir algunas cosas que están escritas aquí en esta lámina. Usted se puede dar cuenta aquí que, digamos, si usted hace la proyección de U sobre U cruz B, de B cruz U, perdón, si usted hace esa proyección, puede obtener lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí obtenemos, ¿no es cierto?, como la proyección es ortogonal, obtenemos aquí un ángulo recto. Por lo tanto, aquí podemos decir que la altura, aquí podemos decir, ¿no es cierto?, que este vector proyectado, ¿quién es la altura? La altura sería la proyección de U sobre B cruz W. ¿Ya? Eso sería este es B cruz W. Esa sería la altura, porque forma un ángulo, ¿no es cierto? Si usted lo traslada aquí, ¿no es cierto? Si este vector que está en verde aquí, que está en verde, si usted lo traslada, es la altura de este paralelepípedo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra situación? Hay que recordarse de una clase anterior, aquí tengo la lámina copiada, ¿cómo se calculaba la proyección, por ejemplo, de una clase anterior, de otra clase que nosotros vimos? Podríamos decir que cuando me pedían la proyección, vamos a escribirlo un poquito mejor, cuando se solicitaba la proyección de U sobre B, así lo definimos, de U sobre B, ¿cómo se calculaba esto? Este era un escalar por un vector. ¿Y escalar cómo se escribía? El escalar se escribía U, producto punto B, dividido por la norma del segundo vector, o sea, la norma de B al cuadrado, por el vector B. Pero ahora, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros recién acabábamos de decir que la altura de este paralelepípedo está dada por la proyección de B cruz W sobre U. Entonces, ¿cómo calculamos esa altura en realidad? Ocupando esta fórmula. Nosotros aquí vamos a ocupar esto. Entonces, ¿cómo quedaría la altura? Si aquí en vez de tener B tengo B cruz W. Entonces, la altura, ¿cómo nos quedaría? Lo voy a hacer con otro color solamente para cambiar. Ya. ¿Cómo nos quedaría la altura? Entonces, la altura, ¿quién sería aquí? La altura sería, aquí dice que ponga U, producto punto, el proyectado. Entonces me quedaría aquí, que es U, producto punto, el que está aquí como subíndice, producto punto B, cruz W, dividido por la norma del vector que se proyecta, o sea, de B, cruz W al cuadrado, y todo eso multiplicado por el vector. ¿Y quién es el vector aquí? Bueno, el vector aquí es B cruz W. Esa es la altura. Entonces aquí, ¿qué podemos decir? Recordemos nosotros que este es un escalar y este es un vector. Ya. Entonces aquí puedo ocupar algunas propiedades. Entonces, si bien es cierto, yo tengo aquí la altura, pero la altura como vector, y yo quiero la longitud, ¿cuánto mide esa altura? Porque para hacer, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos aquí, el área de la base por la altura, necesito yo considerar la magnitud de la altura, cuánto mide la altura. Y para saber cuánto mide la altura, le tengo que calcular la norma a la altura, ¿no es cierto? Tenemos que calcular la norma a esa altura. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Bueno, vamos a calcular la norma de H. ¿Y quién es la norma de H? Bueno, la norma de H es, digamos, ¿cómo se calcula la norma de un escalar por un vector? Lo primero, ¿cómo calculamos la norma de un escalar por un vector? Bueno, el escalar sale como valor absoluto, entonces me queda valor absoluto del numerador B cruz W
dividido por el valor absoluto de la norma, pero como la norma es positiva, me queda el mismo valor, no necesito ponerlo en valor absoluto. ¿Por qué? Porque la norma es un valor positivo. Entonces aquí me queda por la norma del vector, y la norma del otro vector es este, de B cruz W. Entonces usted se da cuenta que aquí puede hacer algunas simplificaciones en esta medida de altura. ¿Cuánto vale entonces aquí que puedo simplificar? Bueno, puede simplificar esto con eso, ¿no es cierto? ¿Y qué le va a quedar eso? Le va a quedar lo siguiente. Entonces va a quedar lo siguiente. Va a quedar este numerador en valor absoluto, ¿no es cierto? U, producto punto B cruz W, por una sola vez la norma de B cruz W. Listo. Pero esa es solamente la altura. Voy a hacer mejor y estas, hacer paréntesis, y la valor absoluto. Pero esa es solamente la medida de la altura. Entonces ahora puedo calcular el volumen. Entonces, ¿cómo sería el volumen? El volumen, ¿quién sería el volumen? Bueno, el área de la base. Y devolvámonos un poco, el área de la base, ¿qué era el área de la base? Era esta, la norma, ¿no es cierto?, de B cruz W. Entonces, el volumen, ¿quién va a ser? El área de la base, me va a quedar la norma de B cruz W, por la altura, que la voy a escribir en color negro. ¿Cuánto vale la altura? Bueno, vale el valor absoluto, ¿no es cierto?, de U, producto punto B cruz W, dividido en la norma de B cruz W. Entonces aquí puedo simplificar algunas cosas, puedo simplificar esto con esto, ¿no es cierto? Porque son todos números, porque la norma es un número, ¿no es cierto? Y este producto punto también es un número. Entonces, ¿quién sería el volumen de este paralelepípedo aquí? Entonces, el volumen de un paralelepípedo sería el valor absoluto de U, producto punto B cruz W. Y eso se conoce como el volumen de un paralelepípedo, ¿ya? Entonces, este es el volumen de un paralelepípedo. Y ahí eso se conoce como producto, como decía al inicio de la clase, si usted se fija, producto triple escalar. Triple escalar, porque tenemos un producto punto, un producto cruz, y eso operado me da un valor. Entonces, así hemos determinado el volumen de un paralelepípedo. ¿Cómo? Como el valor absoluto de U producto punto B cruz W. Y hay que tomar en cuenta que B cruz W, ¿no es cierto?, es el área de esta base, ¿no es cierto? Es el área de esta base. Es el área de la base del paralelepípedo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ahí hemos determinado a través del producto triple escalar el volumen del paralelepípedo. No sé si hay una consulta hasta ahora. Y voy a poner aquí que esto se conoce, esto se conoce producto mixto de vectores. ¿De qué vectores? De los que intervinieron en la cuenta, de U, B y W. La literatura también le llama producto mixto. ¿Ya? Ya. No sé si hay alguna consulta de esta deducción que acabamos de hacer del volumen del paralelepípedo. Con las nociones básicas. ¿Cuáles nociones básicas que ocupamos aquí? Bueno, aquí estamos ocupando que es área de la base por la altura. Por la altura. Así calculamos el volumen, área de la base por la altura. Ya. Aquí está escrito más bonito, si usted quiere. Ahí hay una escritura en computador, si usted quiere repasar cómo se dedujo esta área del paralelepípedo. No sé si hay alguna consulta.
Para continuar, entonces continuamos con las rectas. Ya. Vamos a ver rectas en R3, pero son rectas vectoriales, ¿ya? Usted cuando estudió geometría analítica, ahí encontró en R2 generalmente las ecuaciones de las rectas, ¿no es cierto? Trabajó rectas paralelas, rectas perpendiculares, trabajó lo que era distancia de un punto a una recta. Ahora vamos a replicar las mismas ideas, pero vamos a ver rectas. Estas rectas son rectas vectoriales, ¿ya? Eso es lo importante, rectas vectoriales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir eso que si usted tiene un vector director, lo puede usted proyectar, ¿no es cierto? ¿Cierto? Este vector generalmente se llama vector director y puede tener una recta L, ¿ya? Entonces vamos a mirar las rectas ahora en términos vectoriales. Y ellas tienen ecuaciones, otras ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Bueno, a saber, ecuaciones vectoriales, ecuaciones paramétricas, ecuaciones simétricas. ¿Eso quiere decir que una recta vectorial tiene distintos tipos de ecuaciones? Sí. Lo mismo cuando usted buscaba la ecuación de la recta en geometría analítica. Le decían determine la recta general, determine la ecuación principal, etc. Lo mismo pasa aquí y vamos a definir lo que son las rectas y para eso necesitamos hacer una breve introducción. Cuando uno mira las rectas, hay dos tipos de rectas, ¿no es cierto? Unas que son paralelas al eje Y y otras que son oblicuas, ¿no es cierto? Cuando usted vio rectas se dio cuenta que habían distintos tipos de rectas, ¿no es cierto? Bueno, aquí las vamos a ir caracterizando, y vamos a ver primero las rectas que son paralelas al eje X, ¿ya? Con esas rectas vamos a ver las rectas verticales que se llaman. Entonces aquí vamos a dibujar esta recta. Entonces vamos a ver este primer caso. Primero vamos a ver este tipo de recta. ¿Qué tipo de recta? X igual a A. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que si usted tiene aquí un eje, ¿cierto? Un eje coordenado, usted puede dibujar A aquí, X igual a A, ¿no es cierto? Y puede aquí dibujar una recta que pase por A. Esta recta que pasa por A, que me quedó un poco chueca, la vamos a llamar la recta L. Este va a ser el primer caso. Rectas verticales. Este es el primer caso. Nosotros vamos a poner aquí rectas. Esto es lo primero que estamos viendo, las rectas verticales. Entonces, X igual a A, con A cualquier número real, es una recta vertical, o bien paralela al eje Y. En este caso, esta recta se puede representar como todos los puntos. Fíjese usted cómo estamos escribiendo la recta como conjunto. Aquí la vamos a escribir la recta L como un conjunto de puntos. Entonces, ¿cómo puedo escribir la recta L como un conjunto de puntos? Bueno, son todos los X, Y en R2, son todos los X, Y en R2, tal que X igual a A. Esa es la condición que tienen todos estos puntos. Todos estos puntos que están aquí en la recta L tienen una condición. ¿Qué condición? Que el X, o la abscisa, de todos los puntos, de los infinitos puntos que hay allí, tienen que el X es igual a A. Por lo tanto, yo puedo decir que la recta entonces son los puntos A, I, como dice aquí, A, I, con I en R. Y aquí puedo hacer el mismo procedimiento que yo hacía cuando determinaba la ecuación, las soluciones de los sistemas de ecuaciones. ¿Qué hacíamos cuando determinábamos las soluciones de los sistemas de ecuaciones con infinitas soluciones? Dejábamos aislado el parámetro, ¿no es cierto? Bueno, aquí vamos a hacer eso. Entonces, I, usted lo puede escribir como A, 0 más I por 0,1. ¿Por qué conviene escribir este A, I que está aquí? ¿Por qué conviene escribir este A, I así? Porque yo puedo decir aquí, lo mismo que decía antes, bueno, voy a decir que I es un parámetro en R, un T en R. Entonces, ¿cómo va a quedar ahí? Va a quedar A, 0 más T veces 0,1.
Y eso reciben un nombre. Entonces la recta L, ¿cómo me va a quedar escrita entonces aquí? Fíjese usted en esto que estoy marcando en rojo. ¿Cómo va a quedar escrita la recta L? Son todos los puntos A,0 más T por 0,1, tal que T en R. Esa recta tiene la gracia de que aquí me dice claramente cuál es el punto. Voy a borrar aquí. Vamos a borrar aquí un poco. Voy a borrar aquí. Y voy a decir cuál es la conveniencia de haber escrito A,I de esa manera. Porque escribir de esa manera me está diciendo esto, que aquí tengo el punto, que aquí tenemos el punto, por donde pasa la recta, porque la recta pasa por el punto A,0 siempre. Y tenemos que 0,1, esto es el vector director. Vector director, porque la recta va en esta dirección, 0,1. Aquí voy a dibujar en azul el vector director. La recta va en esta dirección. Por eso esta ecuación es muy buena. Esta ecuación es buena. ¿Por qué es bueno escribir aquí? ¿Por qué es bueno escribir L de esta manera? Con los X, Y, tal que es igual a A,0 más T 0,1. ¿Por qué? Porque me indica el punto por donde pasa y cuál es su vector director. Entonces, para determinar una recta, ¿qué información debemos tener? Bueno, para determinar una recta, usted debe de conocer el punto de paso, punto por donde pasa, y el vector director. El vector director. Conociendo el punto de paso y el vector director, u otra información similar con la cual usted pueda determinar, ya sea el punto de paso o el vector director, usted puede determinar la recta vertical de esta forma que está aquí en azul. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí, una recta L, como pasamos a esta siguiente lámina, una recta L se va a anotar, pero una recta vertical, ojo que estamos en las rectas verticales. Una recta vertical se va a escribir de esta manera. Esto es para la recta vertical. Estamos en ese caso, recuerden que vamos a ver dos casos, vertical o oblicuo. Una recta vertical son todos los X, Y igual a A,0 más T 0,1. Fíjense en el dibujo que hay aquí en esta figura que está aquí. Esta figura, al vector D que aparece aquí, a este vector que aparece aquí, que es 0,1, al vector D 0,1, lo llamaremos vector director de la recta L. Y X igual, y el punto A,0 es el punto de paso. Por lo tanto, voy a repetir la información clave. Entonces, para determinar una recta L, ¿qué necesitamos conocer? El punto por donde pasa y el vector director de la recta. Conociendo el punto de paso y el vector director, ¿no es cierto? Usted los reemplaza ahí y tiene la ecuación de la recta. Se escribe así, claro, se escribe así de esa manera poco amigable, digamos, que son los puntos o los vectores, si usted quiere, X, Y, igual a A,0 más T veces 0,1. Así escribimos la recta L. Es una recta vectorial. ¿Por qué? Porque para calcularla, para determinarla, nosotros necesitamos conocer el punto de paso. Este no es cualquier punto, es el punto por donde pasa. Por eso se llama punto de paso y su vector director. Así determinamos una recta vertical. Entonces lo mismo uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con las rectas oblicuas? ¿Qué pasa con una recta que no es vertical? Con una recta que tiene pendiente, por ejemplo, una recta oblicua, ¿no es cierto? Uno puede acá hacer un pequeño dibujo y aquí nosotros vamos a trabajar con una recta oblicua, ¿no es cierto? Este segundo caso es una recta oblicua donde usted tiene un sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Un sistema de coordenadas y puede dibujar una recta aquí, una recta L. Ahora esa recta L, ¿qué podemos decir?
¿Servirá la misma estrategia anterior? Que para determinar la ecuación de la recta oblicua preciso un punto de paso y un vector director. Veamos. Entonces, una recta oblicua, nosotros sabíamos por geometría analítica que la podíamos calcular de la forma mx más b, ¿no es cierto? Cuando tiene pendiente. Eso lo sabemos. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, una recta L van a ser todos los puntos x, y en R2, tal que el i es igual a mx más b. Donde ¿quién es b? Este punto es b, ¿no es cierto? Eso lo sabíamos. El intercepto con el eje y. Eso lo aprendimos, ¿no es cierto?, de geometría analítica. Entonces, ¿cómo me queda aquí? Bueno, hacemos lo mismo. ¿Cómo lo mismo? Bueno, escribimos esto. Entonces, ¿cómo sería la recta L? La recta L van a ser aquí todos los puntos x, y. O sea, x, y. Pero y, ¿quién es? Y va a ser mx más b. ¿No es cierto? Aquí, con x, ¿no es cierto?, en R. Pero aquí yo puedo, esto mismo lo puedo escribir de la siguiente manera. ¿Cómo puedo escribir esto de dos sumandos? Lo puedo escribir esto más x más otro, tal que x en R. Eso que hacíamos con los sistemas de ecuaciones de infinitas soluciones. Entonces aquí lo puedo escribir 0, b. Más quién? X, entonces aquí me queda 1 y aquí me queda m. Entonces esta recta L la puedo escribir como la siguiente suma. Todos los 0, b más x 1, m. Pero como x es cualquier valor en R, puedo decir, asociar yo un parámetro. Vamos a decir, por ejemplo, que x vale t en R, porque es cualquier valor en R. Entonces le asocio un parámetro t. Entonces, ¿cómo queda L? Son los 0, b más t veces 1, m. Tal que t está en R. Y así hemos escrito una ecuación de la recta, que es la que está aquí, que la voy a escribir con color verde. O sea, la voy a aquí a encajonar en un color verde. ¿Cómo me queda mi recta L? Bueno, mi recta L son todos los x, y igual a 0, b más t veces 1, m. ¿Qué hemos ganado aquí? ¿Qué hemos ganado aquí a diferencia de lo anterior? Veamos lo que nos dice aquí. Entonces aquí, ¿quién van a ser la recta? Fíjese aquí que en forma general, la recta que pasa por el punto P, Q y tiene vector director A, B, fíjese usted los elementos que se están dando. Aquí tengo que pasa por el punto, aquí tengo un punto de paso. Y aquí tengo un vector director. Entonces, teniendo el punto de paso y el vector director, usted puede escribir la recta de la siguiente manera. Son todos los x, y, esto que está aquí, son todos los x, y igual a p, q más t veces a, b. Donde p, q es el vector, es el punto de paso y a, b el vector director. Si usted quiere escribirlo en forma vectorial estricta, puede escribirlo como lo estoy aquí, rayando en este cajón rojo. O lo voy a rayar de otro color para que nos demos cuenta. Si usted lo quiere escribir estrictamente de manera vectorial, lo puede escribir aquí como lo estoy encajonando este color verde. Pero hay que tener en claro aquí quién es U. U es el punto de paso y D el vector director. Y aquí está la figura, ¿no es cierto? Aquí está la figura de lo que nosotros hemos estado haciendo vectorialmente. En resumen, ¿qué se necesita para buscar una recta vectorial oblicua? Bueno, lo mismo. Se necesita para buscar la recta L. ¿Qué se necesita? Un punto de paso y se necesita también un vector director. Lo mismo. Solamente que el punto de paso lo escribimos P, Q y el vector director, bueno, un vector D que tiene coordenadas A, B. Entonces, para determinar una ecuación vectorial de la recta, se necesita un punto de paso y un vector director. Y las ecuaciones se escriben así, de esta manera.
¿no es cierto?, general que estoy aquí diciendo con la flecha roja. Aquí en el dibujo da la impresión, ¿no es cierto?, que estos vectores son ortogonales. Por eso se escribe esto. U no necesariamente es ortogonal a D. U no es ortogonal a D. Pueden pasar muchas cosas. Pueden formar cualquier vector. No necesariamente uno de 90 grados. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a determinar la ecuación de la recta, ya sea general, ya sea vertical o oblicua. Vamos con el primer ejemplo. ¿Cuál de los siguientes puntos, el 1,0 y el menos 3,3, pertenecen a la recta que pasa por el punto menos 1,1 y tiene vector director D? Entonces, para saber si los puntos pertenecen o no a la recta, hay que determinar la recta L. Entonces, vamos a determinar la recta L, lo primero, que pasa por el punto P, que tiene coordenadas menos 1,1, no menos 1, menos 1,1, y el vector director de la recta es el 1,2. ¿Cómo quedaría la ecuación de la recta? Que pasa por el punto P de coordenadas 1,1 y vector director 1,2. Bueno, según lo que acabamos de ver, voy a retroceder, ¿cómo escribimos la recta L? Bueno, L se escribe todo lo x, y igual a p, q, que es el punto, las coordenadas del punto, más t veces por el vector director. Entonces, lo vamos a escribir aquí al inicio del ejemplo para que nos quede más cerca. Entonces, ¿quién es L? L va a ser la recta, ¿cómo le escribo? Le escribo como x, el vector x, ¿no es cierto?, igual a u más t veces el vector director. Así es la ecuación de una recta L en general, en términos vectoriales. Entonces vamos escribiendo nuestra recta. ¿Cómo nos quedaría nuestra recta L? Entonces L, ¿quién sería? L sería todo lo x, y, ¿por qué x, y? Porque estoy en R2, igual a ¿quién? Igual, dice, a u, pero ¿quién es u aquí? El punto de paso, o sea, menos 1,1 más t veces, aquí hay que poner siempre que t está en R para decir que es el parámetro, no olvidar esa parte, más t veces el vector director, o sea, 1,2, y aquí no olvidar que t pertenece a R, es el parámetro. Aquí tengo la ecuación de la recta. Aquí la voy a encajonar. Esta es la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 1,1 y vector director 1,2. Y ahora me dicen, vea si el punto 1,0 pertenece a él. Entonces, vamos a ver aquí si el punto 1,0 pertenece a él. ¿Y qué tenemos que ver? ¿Qué otro punto? Aquí tenemos que ver que el menos 3 pertenece a L. Eso tenemos nosotros que decir si eso ocurre o no. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo veríamos si 1,0 pertenece a L? Bueno, si cumple su ecuación, si satisface la ecuación. Si satisface la ecuación. Si satisface la ecuación, pertenece, si no, no pertenece. Entonces aquí reemplazamos el 1 en el X y el 0 en el Y. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Entonces reemplazamos, me queda aquí el X. Entonces me queda que 1 va a ser igual a menos 1,1 más a ver, vamos a hacerlo con más calma. Aquí reemplazamos. Entonces, si reemplazamos el X, ¿qué me queda si reemplazamos el X? No sé cómo lo hacen, pero lo voy a hacer los dos juntos y determinamos el sistema de ecuaciones. Entonces, me va a ser 1,0 va a ser igual a menos 1,1 más t veces 1,2. Entonces, de aquí salen dos ecuaciones. ¿Qué ecuación? Para la primera componente o para la abscisa,
que 1 va a ser igual a menos 1 más t. Para la ordenada ahora. 0 es igual a 1 más 2t. Si usted resuelve ese sistema de ecuación que le queda aquí, le queda un pequeño sistema de ecuaciones, ¿cómo nos quedaría entonces? Nos queda un pequeño sistema de ecuaciones aquí. ¿Qué sistema de ecuaciones? Si usted aquí resuelve, ¿cuánto vale t aquí? Si resuelve aquí, ¿cuánto le quedaría a t? 2. ¿No es cierto? Aquí se resuelve t vale 2. Veamos por este otro lado, debe coincidir para ser consistente. Si resuelve aquí, ¿cuánto vale t? ¿Cuánto valdría t? Menos 1/2. Por lo tanto, contradicción. No pertenece. ¿Qué puedo decir entonces? Como hay una contradicción porque tengo dos valores para t y el t es único, para el punto tiene que ser único, por lo tanto yo digo que el punto 1,0 no pertenece a L. Vamos a hacer lo mismo acá con el punto menos 3,3. Ya. Entonces aquí me quedaría el punto menos 3,3 va a ser igual a menos 1,1 más t veces 1,2. Me quedan aquí dos ecuaciones. Dos ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Que menos 3 es igual a menos 1 más t. Y la otra ecuación, que 3 es igual a 1 más 2t. Ya. Resolvemos aquí. Resolvemos aquí. Y aquí me queda que t vale menos 2. T vale menos 2. Si lo hacemos este otro lado también, me queda 3 menos 3, perdón, aquí menos 3, menos 3. Menos 3, aquí me quedaría menos 4, o sea que t también vale menos 2. Por lo tanto, eso está bien, tengo un solo valor aquí, entonces el punto menos 3 pertenece a él. Listo. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Dimos dos puntos aquí, el punto 1,0 que dijimos que pertenece a L, este pertenece a L, no pertenece a L, y el punto menos 3,3 pertenece a L. Tenemos uno que no pertenece y otro que pertenece. Ya. Consultas. Consultas, jóvenes. Del punto que no pertenece y el punto que pertenece. ¿Se entendió cómo se calculó la recta, cómo se determinó la recta L y después cómo se fueron reemplazando los puntos? Ya, seguimos entonces. Por mi parte, claro. Perfecto. Ya, vamos a seguir recta que pasa por dos puntos. Ya, aquí, ¿cómo hacer, cómo determinar una recta que pasa por dos puntos? En geometría analítica lo hacíamos, determinábamos la recta que pasa por dos puntos. Veamos aquí cómo hacemos, cómo determinamos una recta que pasa por dos puntos. Aquí, de lo que acabamos de decir, nosotros dijimos que una recta queda determinada cuando conoce el punto de paso, así lo hicimos, y su vector director. Cuando conocemos el punto de paso y el vector director, determinamos la ecuación de la recta. Ya. Pero ahora yo quiero determinar la ecuación de la recta conociendo dos puntos, ya, o dos vectores. Dice, de lo anterior se puede observar que una recta queda determinada si conoce su vector director y un punto por el cual pasa la recta. ¿No es cierto? De esta forma puedo dar la siguiente definición. Y vamos a dar esta definición.
Esta definición dice cómo determinar una ecuación que pasa por dos puntos. Sean P y Q dos puntos de R3, de R2, primero, de R2. O pueden ser de R3 también, ¿ya? Da lo mismo. Solo, si está en R3 tiene una coordenada más, si está en R2 tiene dos coordenadas, eso lo sabemos. Entonces aquí viene la definición. La recta que pasa por estos puntos está determinada por la siguiente ecuación. XL es igual a los X, puede ser X, Y o X, Y, Z, depende si está en X o en Y, es igual a U. ¿Y quién es U? U es el vector, es el punto de paso, y D es el vector director. Pero el vector director, ¿cómo lo calcula? Lo calcula como Q menos P. ¿Ya? Eso es importante, lo calculamos como Q menos P. Entonces, cuando nos dan dos vectores, cuando por ejemplo nos dan dos vectores aquí, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Aquí tengo Q y P, ¿no es cierto? Aquí tengo Q y P. Entonces, cuando usted hace Q menos P, ¿no es cierto? Q menos P está calculando este vector director, ¿no es cierto? Q menos P. Ya. Entonces aquí lo importante, ¿cómo determinamos esta recta L? Bueno, esta recta L sigue el mismo principio. Sigue por el punto por donde paso, el punto de paso, y el vector director. Solamente que el vector director ahora va a ser la recta de Q menos P. ¿Sí? Vamos a ver eso en un ejemplo. Vamos a ver esto en este ejemplo. Determinar la ecuación vectorial de la recta que pasa por P y por Q. Por P y por Q. Ya, vamos viendo, vamos a dibujar y viendo cómo hacemos ese ejemplo. ¿Cómo? Primero, dibujemos los vectores P y Q como vectores. Dibujemos los vectores P y Q. P y Q. Ya. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Aquí vamos a hacer un pequeño dibujo. Y la recta que vamos a determinar sigue el mismo principio, ¿no es cierto? Un punto de paso y un vector director. Pero aquí el vector director, ¿cómo lo calculamos? El vector director va a ser el vector PQ, ¿no es cierto? El vector PQ. El vector PQ, eso va a ser el vector director, el vector PQ. Pero ¿cómo calculamos el vector PQ? Entonces aquí lo calculamos como el vector OQ, origen, menos OP. Y eso es lo que voy a dibujar para... Esto es muy importante. Cuando tengo dos puntos y me piden calcular el vector que pasa por esos dos puntos, te lo hace mediante la recta vectorial, la resta vectorial. Entonces, cuando usted tiene aquí los ejes, y usted tiene aquí el vector 2 menos 1, aquí tiene un vector, y acá tiene otro vector que es el vector 3,1, es el vector 3,1, aquí 3,1, 3,1, y me piden calcular, ¿no es cierto?, el vector que pasa por P y Q. Usted hace la resta. Entonces, ¿cuánto vale el vector director aquí, no es cierto? El vector director. ¿Cuánto vale entonces? Vale PQ, ¿cuánto es PQ? 3,1 menos Q, 2, menos 1. ¿Y esto cuánto da el vector director? Sacando esta cuenta, da 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 2. Entonces las coordenadas del vector director son 1,2. Tengo el vector director. Listo. Tengo el vector director. Tengo el vector director. Y ahora tengo el punto de paso. Claro, el punto de paso, voy a tomar como punto de paso el punto P.
Aquí tengo 2 puntos, voy a tomar como punto de paso el punto P. Voy a decir que el punto de paso es P 2,-1. Entonces tengo el vector director, que lo acabo de calcular, y tengo el punto de paso. Entonces mi recta, ¿qué tengo de mi recta? Bueno, tengo el punto de paso P, que es 2,-1, y tengo el vector director 1,2. ¿Estamos listos entonces para encontrar la recta? Entonces, ¿quién sería la recta L? Bueno, la recta L, como está en R2, serían todos los X, Y, igual. ¿Quién anotamos aquí? Punto de paso. Punto de paso, 2,-1. Más T veces el vector director, o sea, 1,2. Tal que T está en R. Y ahí hemos obtenido nuestra ecuación de la recta que pasa por los 2 puntos P y Q. Listo. ¿Alguna consulta? Hemos obtenido el punto, la ecuación de la recta que pasa por los 2 puntos P y Q. Ojo cómo calculamos aquí el vector director. Esto es importante, joven, importante. Cuando tengo 2 puntos, se me pide el vector, es la resta de las coordenadas. Listo. Ya. ¿Alguna consulta hasta ahora con esta recta que determinamos? Ya. Listo. Vamos entonces. Sigamos. No hay consultas. Este otro ejemplo. Haga usted este otro ejemplo. Determinar la ecuación vectorial de la recta que pasa por P y su vector director es V. Quiero que usted determine la ecuación vectorial, porque de aquí vamos a ir construyendo varias ecuaciones, varios tipos de ecuaciones. Recordemos que la ecuación de la recta tiene múltiples ecuaciones, multiplicidad de ecuaciones, o sea, múltiples ecuaciones. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular una recta que pasa por el punto P 2,5. Entonces voy a hacer un sistema de coordenadas. Aquí está pasa por el 1,3, este es vector, aquí me faltó la flecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí está el 2,5, pasa por el 2,5. Entonces la recta debe pasar por este punto, y tenemos del vector director el 1,3. 1,3. Entonces ese va a ser el vector director. Este va a ser B. Y quiero que la recta pase por el punto, ¿no es cierto? 2,5, por lo tanto la recta que nosotros andamos buscando, si la voy a dibujar con otro color, la recta que andamos buscando es una recta más o menos así, ¿no es cierto? Esta es la recta que andamos buscando, que tiene que pasar por este punto P. Esa es la recta L. Esa va a ser la recta L, pasa por ese punto P. Esa es la situación gráfica. Entonces ahora, ¿cómo determinamos la ecuación vectorial? Bueno, la ecuación vectorial ya la vamos a poner el nombre de las ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer va a ser la ecuación vectorial de L. La ecuación vectorial de L, ¿qué necesitamos para la ecuación vectorial de L? Bueno, usted sabe, un punto de paso y el vector director. Ambos los tenemos, punto de paso y tenemos su vector director. Entonces aquí, ¿cómo me queda la ecuación de la recta L? Bueno, L va a ser todos los X, Y, igual, punto de paso, 2,5, más T veces el vector director. Entonces el vector director es 1,3, tal que T está en R. Eso primero se llama ecuación vectorial de L. ¿No? Hay otro tipo de ecuación que se llama ecuación paramétrica. Las voy a ejemplificar aquí y de ahí las voy a definir porque es más fácil
saber qué quiere decir una y otra. Hay otra ecuación que se llama ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica se obtiene de la ecuación vectorial. Siempre una se va a obtener de la anterior. Eso es súper importante, que una ecuación se obtiene de la anterior. ¿Ya, jóvenes? Ya. La ecuación paramétrica se obtiene de la ecuación vectorial. ¿Paramétrica de quién? De L, de la misma recta L. De L. Ya. ¿Cómo obtengo? Bueno, igualo aquí. Como tengo una abscisa y una ordenada, puedo igualar. Entonces aquí, ¿qué tengo? Tengo que, si igualo, ¿cuánto queda X? X es igual a ¿quién? A 2 más T. ¿Y el I? ¿Cuánto vale el I? El I vale 5 más 3T. ¿Ya? Donde, estas se llaman ecuaciones paramétricas, ¿no es cierto? Donde siempre T es un número real. ¿Ya? T es un número real. Estas ecuaciones se escriben así con un paréntesis. Generalmente este paréntesis de llave en rojo que yo escribí se llaman ecuaciones paramétricas de L. Hay otro tipo de ecuaciones, claro, ecuaciones simétricas. Hay otro tipo de ecuación que voy a escribir con azul, son las ecuaciones simétricas. Y siempre se obtiene de la anterior, o sea que la ecuación simétrica de L, simétrica de L, digamos, se deduce de la anterior, o sea, la anterior a la simétrica se llama paramétrica. Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, aquí me quedo que tengo que despejar los t. Para la ecuación simétrica de L tengo que despejar el valor de t. De la primera ecuación, o sea, de esta, despejo t y me dice que t es igual a x menos 2. De la segunda, si despeja t, t me queda que es igual a i menos 5 dividido en 3 es igual a t. Entonces ahora los iguala. Usted iguala aquí. Entonces aquí, para buscar la ecuación simétrica, usted iguala aquí. ¿Y qué le quedó? Le quedó x menos 2 igual y menos 5 partido por 3. Eso que está escrito así, que está escrito aquí, que lo voy a hacer rectangular aquí, se llama ecuación simétrica de L. Hay otra, que se llama la ecuación general. La ecuación general que usted conocía de la recta. ¿Cómo la ecuación general? La voy a hacer con verde. La ecuación general. Perdón, verde. Ecuación general de L. ¿Y qué hago en la ecuación general? La obtengo de esta. La obtengo de esa. ¿Cómo? Bueno, igualando a 0. Igualamos a 0. Entonces igualamos a 0. ¿Qué nos queda? Nos queda aquí 3x menos 6 igual a i menos 5. Si igualamos a 0 esto, nos queda 3x menos i. 6, se pasa el 5 para acá, me queda menos 6 más 5 menos 1 igual a 0. Y esta es la ecuación general de L. Usted puede determinar también otro tipo de ecuación, la ecuación principal. ¿Se acuerda la ecuación principal? Donde despejaba también, le salía, digamos, gratis la pendiente. Entonces también usted puede determinar la ecuación principal, si es que así la llamaba. La ecuación principal, ¿en qué consistía? Consistía en despejar i. Entonces, si usted despeja i de esta ecuación, le queda que i vale 3x menos 1. Y esto se llama ecuación principal. ¿Por qué principal? Bueno, porque aquí gratis obtiene que la pendiente vale 3 y el intercepto con el eje i vale b menos 1. Esas son todas las ecuaciones, las múltiples ecuaciones que puede tener una recta vectorial, jóvenes. No es como la geometría analítica que habían dos, la principal y la general. No, aquí tenemos muchas ecuaciones. Repasemos cuáles. Tenemos la ecuación vectorial de L, que es la que estábamos trabajando. Tenemos la ecuación paramétrica de L, la ecuación simétrica de L, la ecuación general de L y la ecuación principal de L.
Fíjense que estas dos últimas las recuperamos, que es lo que conocíamos de geometría analítica. Estas dos últimas, la que está en color verde y en color lila, son las que usted conocía de geometría analítica. Hoy en día, con la geometría vectorial, usted se da cuenta que hay otras. ¿Cuáles? Voy a ser repetitiva, perdónenme. Ecuación vectorial, ecuación paramétrica, ecuación simétrica. ¿Ya? ¿Alguna consulta de este ejemplo? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si a usted le solicitan en un ejemplo determinar la ecuación simétrica, debe pasar por las dos anteriores, la vectorial y la paramétrica para llegar a la simétrica, porque una se obtiene de la anterior. Entonces, si a usted le piden determinar la ecuación simétrica, debe determinar la vectorial, debe determinar la paramétrica para llegar a la ecuación simétrica. Se llama simétrica porque está dada por igualdades. Ya. Bueno, espero un minuto. ¿Sí? ¿Hola, sí? Ya, vamos a ver. Ya, voy. Ya. ¿Alguna consulta, jóvenes, de estos 5 tipos de ecuaciones que acabamos de mostrar? ¿Hay alguna consulta? Esto es muy importante en este tema, es fundamental, diría yo. ¿Hay alguna consulta? ¿Jóvenes? Por mi parte, todo claro. Ya. ¿Cuántas ecuaciones tenemos en la ecuación vectorial de una recta? Varias, ¿no es cierto? Insisto, tenemos varios tipos de ecuaciones aquí en las rectas vectoriales, ¿ya? Y eso es lo que vamos a precisar ahora. Aquí voy a poner como dice la teoría. La teoría va a decir que hay estos tipos de ecuaciones, vectorial, paramétrica y simétrica. ¿Por qué? Porque la otra usted las conoce de geometría analítica, la general y la principal. No tiene chistes. Entonces aquí en esta observación que aparece en su lámina, dice, de la definición anterior, cuando tomo un punto de paso P y un vector director, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que estábamos viendo. No es P, es la recta L. Cuando determinamos nosotros una recta L, ¿no es cierto? Nosotros teníamos un punto de paso y un vector director, ¿cierto? Entonces, la definición anterior que tiene el punto P, coordenadas P1, P2 y P3, y el vector director, coordenadas ABC, la recta que pasa por P y tiene vector director, bueno, está dada por esto ya lo aprendimos, estamos retomando las ideas. Se puede definir si igualamos, ¿no es cierto? O despejamos cada una de las X, el Y y la Z, podemos obtener esta ecuación. X es igual a P1 más T por A, Y es igual a P2 más T por B, Z es igual a P3 más T por C. Y eso se llama ecuación paramétrica de L. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en nuestros ejemplitos chicos? Aquí, ¿no es cierto? Se llama la ecuación paramétrica de L. Paramétrica porque tiene un parámetro, ojo, si usted no pone el parámetro, deja de ser paramétrica, ojo con eso. No se sabe quién es el parámetro, T es el parámetro. Entonces, escribir la ecuación en términos de T, ¿no es cierto? Se llama ecuación paramétrica. Lo mismo puede hacer usted cuando despeja el parámetro. Si despeja de la primera ecuación despeja T, de la segunda ecuación despeja T y de la tercera ecuación despejó T, de estas de aquí, si despejó cada una de estas, despeja este T, ¿no es cierto que está ahí? Si despeja este T, resultan 3 ecuaciones, 1, 2, 3, y las puede igualar, aquí, las iguala. Y cuando iguala esos T se llama ecuación simétrica de la recta. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el A o el B o el C sean 0. Aquí para escribir esto, el A tiene que ser distinto de 0, el B tiene que ser distinto de 0 y el C distinto de 0. ¿Qué pasa si alguno de ellos es 0? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si alguno de ellos es 0? Bueno, si alguno de ellos es 0,
¿no es cierto? Se dice, si es 0, por ejemplo, si A fuera 0. Si A fuera 0, se escribe que A es igual a la coordenada, a P1. Y las otras quedan igual, con B distinto de 0. Eso siempre se escribe que A, si A es 0. Si A es 0, se escribe que X es igual a la primera coordenada. Fíjese usted quién es P. A es igual a la primera coordenada, a esto. A esto. P1. P1. ¿Qué cosa importante hay que decir aquí? Fíjese que aquí en esta ecuación que está en rojo, y lo voy a recuperar en rojo, aquí de este color rojo, aquí, ¿qué podemos decir? Mire, se puede leer quién es P1, P2 y P3. Mire los numeradores. De los numeradores, si usted mira los numeradores, puede recuperar el punto. ¿Qué punto? ¿Quién era P1, P2 y P3? ¿Quién era P1, P2 y P3? Fijémonos aquí. ¿Quién era P1, P2 y P3? El punto de paso. Si usted mira los numeradores, puede decir que el punto de paso P tiene las coordenadas P1, P2 y P3. Si usted mira ahora los denominadores, de esta ecuación que se llama simétrica, si mira los denominadores, obtiene, ¿no es cierto?, las coordenadas del vector director, A, B, C. Fíjese, A, B, C. O sea que la ecuación simétrica es súper buena. ¿Por qué? Porque los numeradores, si lo hace cada uno de ellos igual a 0, obtiene las coordenadas del punto de paso. Este se llamaba punto de paso. Obtiene las coordenadas del punto de paso P mirando los numeradores. Si mira los denominadores de esta ecuación simétrica, obtiene las coordenadas A, B, C, y ¿quién era A, B, C? Las coordenadas del vector director. Fíjese que así iniciamos la observación. Y el vector director. A, B, C eran las coordenadas del vector director. Entonces es súper importante mirar de las ecuaciones, los numeradores y los denominadores. ¿De qué tipo de ecuaciones? De la ecuación simétrica. Muy importante mirar de las ecuaciones simétricas los numeradores y los denominadores, porque ellos me dicen quién es el punto de paso y quién es el vector director. ¿Cómo vamos a saber esto? Con esto que se llama vector director, rectas paralelas y perpendiculares. Vamos a dar una proposición y vamos a hacer un ejemplo. Sea X la recta vectorial de L1. L1 tiene recta vectorial X es igual a 1 más T1D. O sea, ¿qué tenemos de L1? Bueno, L1 tiene un punto de paso que es el vector 1 y tiene un vector director de 1. L2, ¿qué tenemos de L2? Bueno, L2 tiene un vector de paso U2 y tiene un vector director de 2. Eso sabemos del L1 y L2. Esa es la información que me dan. Que es bueno ponerla así como se la estoy anotando en esta. Voy a anotar aquí mejor, me quedó feo U2. Ya. ¿Por qué es bueno anotarlo así? Porque me doy cuenta de la información que me están dando. Entonces, primero, la recta L1 va a ser perpendicular. Aquí dice la recta L1 es perpendicular a L2 si los vectores directores son perpendiculares. Fíjese usted. Si los vectores directores son perpendiculares. Y segundo, van a ser paralelas si los vectores directores son paralelos. Entonces usted puede decir aquí, ¿qué pasaría? Entonces L1 va a ser paralela a L2 si los vectores directores son paralelos. Y L1 va a ser perpendicular a L2 si sus vectores directores son perpendiculares. ¿Qué mejor? O sea que los vectores directores me indican a mí si las rectas son paralelas o perpendiculares. Por lo tanto, es súper importante identificar los vectores directores. Ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Determinar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto P y es perpendicular a L1 y L2. Ya. Me dicen que debo determinar una ecuación de la recta L.
que pasa por el punto de paso P. Y P tiene coordenadas 3, menos 3 y 4. Y, el vector director es el que me falta. No tengo el vector director de L. Sin embargo, tengo una información, que la recta que ando buscando, la recta L, es perpendicular. Sin embargo, tengo otra información. ¿Qué otra información? Tengo una información, no tengo eso, pero para buscar el vector director tengo que tener que ocupar que L es perpendicular a L1 y que L es perpendicular a L2. Esa información me tendrá que servir para determinar el vector director. Ya. ¿Cuál es el punto de paso de L1? ¿Y cuál es el vector director de L1? Recuerden que de aquí tenemos que leer los numeradores y denominadores. De aquí, ¿qué podemos obtener de aquí? Bueno, de L1 podemos tener su punto de paso, por donde pasa, y su vector director de 1. ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es el vector de paso? Le voy a poner P1 al punto de paso. P1, pasa por P1. ¿Cuál es P1? ¿Quién había que hacer para buscar el punto de paso? Retrocedámonos. Para buscar el punto de paso, yo el numerador de la ecuación simétrica la hacía igual a 0. Los numeradores igual a 0. Bien. Pero también escrito, sí. Empieza con X. ¿Dónde se hace 0 este numerador? En menos 2. El segundo numerador, el I, ¿dónde se hace 0? En 3. ¿Dónde se hace 0 el Z? En menos 2. Entonces, L1 pasa por el punto menos 2, 3, menos 2. ¿Y cuál es el vector director de L1? ¿Cuál es el vector director, jóvenes, de L1? ¿Cuál es el vector director de L1? ¿Cuál es el vector director de L1? El vector director de L1 entonces sería 2 menos 1 y 5. 2 menos 1 y 5. Sin embargo, para L2 debo ordenar la ecuación de L2 porque está desordenada. Digamos porque la primera fracción está bien, x menos 3, pero la segunda es 2y menos 7. Entonces debo reescribirla. Debo reescribirla y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? ¿Cómo me va a quedar escrita L2? Entonces L2 la voy a escribir aquí arriba. ¿Cómo voy a escribir L2? Bueno, el primer numerador está bien. X menos 3 partido por 1. El segundo, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, tengo que amplificar por un medio. Entonces, al amplificar por un medio, aquí multiplico por un medio y aquí por un medio. Y me queda I menos 7 medios dividido en 1. En Z, bueno, debo multiplicar por menos 1 arriba y por menos 1 abajo. ¿Por qué? Porque tiene que comenzar por Z. Z menos 3 y aquí me queda 3. Listo. Ahora en L2. ¿Qué sabemos de L2? El punto de paso de L2. ¿Cuál es el punto de paso? 3. Sería 7 medios y sería 3. Y su vector director de 2. ¿Cuál sería el vector director? Sería 1, 1, 3. ¿No es cierto? Listo. Esta es toda la información que pude obtener aquí de L2, ¿no es cierto? Obtuve eso. ¿Por qué tuve que ordenar L2? Porque no tiene la forma de simétrica. Porque para que tenga forma de simétrica debe comenzar el numerador con X, con Y o con Z. Ya. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que L1 es perpendicular a L2. Por lo tanto, ¿cómo son sus vectores directores? ¿Qué sabemos aquí? Que sabemos que L1 es perpendicular a L2. Sabemos nosotros aquí. Voy a escribir aquí. Sabemos que L1 es perpendicular a L2. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector director de 1 tiene que ser perpendicular al vector director de 2. Eso lo sabemos.
Ya. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos? No, malo, las rectas no son perpendiculares. ¿Quiénes son perpendiculares? L, bien, L, bien, L. ¿Qué sabemos aquí? Que L es perpendicular a L1, bien, y L es perpendicular a L2. Por lo tanto, el vector director, que yo no le he puesto coordenadas aquí, le voy a poner coordenadas ABC. ¿Me permiten ponerle ABC, que no la conocemos? Entonces, aquí, ¿qué podemos decir de esta primera ecuación? Que ABC tiene que ser perpendicular con el vector director de L1, o sea, 2, menos 1 y 5. ¿Qué sabemos acá? Sabemos que ABC va a ser perpendicular ¿a quién? A L2, y el vector director de L2 es 1, 1, 3. Bien. Ok. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Aquí teoría. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares, jóvenes? ¿Cómo yo? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Cuando su producto punto es igual a 0. O sea, esto quiere decir que A, B, C. Producto punto 2 menos 1, 5 es igual a 0. ¿Qué quiere decir acá? Que A, B, C, producto punto 1, 1, 3 es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué obtenemos ahí? Obtenemos unas ecuaciones. Obtenemos que 2A menos B más 5C es igual a 0. Y acá obtenemos que A más B más 3C es igual a 0. Y ahí usted, lo vamos a dejar de tarea, determina quién es A, B, C como vector director. Lo reemplaza aquí, lo reemplaza arriba. ¿Ya? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Terminen este ejercicio, determinen quién es ABC para que lo reemplacen y determinen la ecuación de la recta, porque lo que nos falta es el vector director de coordenadas ABC. Que tengan buen día, nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, Chao, profe, gracias. chao, que estén bien.